El Marqués Aburrido, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Déjame recordar tus amores de los últimos años. Lady Jersey, la duquesa de Devonshire. Ya basta, Caroline. La voz del marqués tenía un tono de autoridad que su hermana no se atrevió a contrariar. ¿Dices que la muchacha es morena?, puntualizó. No tiene importancia. Continúa. Debes recordar que la duquesa de Rathlin, la madre de Lady Mary, era francesa, prosiguió Carolina. Eso explica que la muchacha tenga el cabello oscuro, pero creo que, por lo demás, es muy atractiva. Ha sido muy bien educada. Sir Joshua se ha encargado de ello y, después de todo, debe haber heredado algo del talento de su padre. Tal vez te sea tan antipático como lo es para mí, Alexis, pero pareces olvidar que yo no lo conozco, la interrumpió el marqués. Decidimos, o más bien, tú decidiste, al morir papá, que no tendríamos relación ninguna con los Headley. Sí, por supuesto que lo recuerdo, asintió la condesa a toda prisa. Pero conocí a Sir Joshua en vida de papá. Es un hombre apuesto y muy culto. En realidad, si me dieran a escoger, preferiría tenerlo a él viviendo en la casa Dover en lugar de Jeremy. Eso no necesitas decirlo. Por lo que a mí se refiere, no han representado ningún problema durante el tiempo que tienen de vivir allí, excepto, desde luego, que Headley está dispuesto a pagar mejores salarios y a emplear más hombres en sus tierras, de lo que yo puedo darme el lujo de pagar y emplear en las mías. Todo eso cambiará cuando te cases con Lucrecia, observó su hermana. Pareces muy convencida de que yo aceptaré tu descabellado plan, comentó el marqués con cierto resentimiento. Su hermana levantó las manos. ¿Qué otra alternativa?, preguntó, excepto dejar que Jeremy se salga con la suya e invada Merlincourt. No, por supuesto, jamás podría permitir eso, exclamó el marqués. Yo sabía que tú no podrías soportarlo más que yo, declaró Caroline Brota. Y ahora permíteme informarte, Alexis, que no hay tiempo que perder. Debes pedir la mano de la muchacha inmediatamente. De otro modo nos arriesgaríamos a que Jeremy, que no es ningún tonto, la lleve al altar antes que puedas impedirlo. El marqués apretó los labios y, con un sentido de profundo alivio, su hermana comprendió por la actitud firme de su barbilla que estaba decidido a impedir que el audaz plan de su primo fuese coronado por el éxito. Extendió la mano y la apoyó en el brazo de su hermano. Lo siento, Alexis, murmuró. Lamento en verdad que tengas que casarte con una mujer de la que no estás enamorado. Pero tú sabes también como yo, querido hermano, que pasas muy poco tiempo en círculos sociales, donde podrías conocer a las jóvenes más adecuadas. Me daba perfecta cuenta de que tendría que casarme algún día, contestó el marqués, pero puedo asegurarte, Caroline, que en estos momentos la idea me mata de aburrimiento. Las confirmaciones siguen llegando, exclamó Elizabeth, llena de excitación. Todo el condado va a venir y será un baile aún más espléndido que el que mamá ofreció para mi hermana Annie. Papá me decía que fue una fiesta espléndida, sonrió Lucrecia. Tendremos más de 500 invitados, exclamó Elizabeth con entusiasmo. Pero, desde luego, el aburrido marqués rechazó la invitación. ¿El marqués de Merlin?, preguntó Lucrecia. Tu vecino, contestó Elizabeth. Yo tenía la esperanza de que viniera, pero debía haber adivinado que consideraría nuestra fiesta indigna de él. ¿Pero por qué?, preguntó Lucrecia. Te lo contaré, si quieres saberlo, respondió Elizabeth. Mamá estaba muy ansiosa de que asistiera a la fiesta de Annie. Había pensado que sería un marido muy adecuado para ella. De todos modos, cuando rechazó la invitación, mamá ordenó a mi hermano Henry que hablara con él en el club. ¿Y qué dijo?, preguntó Elizabeth con curiosidad. Dijo: mi querido Henry, hay 3 cosas que me aburren soberanamente: los caballos indómitos, el vino verde y las muchachitas inmaduras. Lucrecia se echó a reír. Supongo que tu hermano nada pudo responder. Nada, añadió Elizabeth, y mamá se puso furiosa. Después de todo, papá es el representante real en el condado y es un hombre de gran importancia en toda la región. Cualquiera hubiese pensado que el marqués aceptaría, aunque más no fuera por elemental cortesía. Pero tu mamá fue lo bastante generosa como para invitarlo por segunda vez, sugirió Lucrecia. No fue generosidad. Esperaba que se prendara de mí. Pobre mamá, siempre ha sido demasiado optimista. ¿Y por qué no?, protestó Lucrecia.
Después de todo, tú eres muy bonita, Elizabeth, pero definitivamente inmadura, respondió Elizabeth arrugando la nariz. Además, la idea me aterrorizaría. Jamás me casaría con el aburrido marqués. ¿Te imaginas algo peor que tener un marido que bosteza de manera continua en tus narices? Elizabeth se detuvo antes de añadir con aire reflexivo. De cualquier modo, alguna vez tendría que casarse. De otro modo, ese odioso de Jeremy Rook heredaría a Merlincourt. De pronto, Elizabeth se llevó los dedos a la boca. «Oh, me olvidaba que es amigo tuyo. Perdóname». «No es amigo mío», contestó Lucrecia. «Papá lo invita con frecuencia a hospedarse en casa. No puedo imaginarme por qué. En realidad, para mí es un hombre bastante desagradable». Su amiga Elizabeth la observó con expresión interrogativa. «¿Lo dices en serio, Lucrecia?» «Por supuesto. ¿Por qué iba a mentirte?» Elizabeth titubeó un momento antes de añadir. «Supongo que tú sabes que todos están ligando tu nombre al de Jeremy Rook». «¿Qué dices? Pero, qué tontería», protestó Lucrecia. «Hasta dirigirle la palabra me produce un escalofrío. Es un individuo detestable, retorcido como un tirabuzón». Elizabeth se echó a reír. «Lucrecia, dices las cosas más graciosas del mundo. Pero estoy de acuerdo contigo. Y desde luego, tienes a tus pies hombres mucho más atractivos que ese nauseabundo de Jeremy Rook. Estás enamorada de alguno de ellos». «Si te refieres a esos jovencitos imberbes y a esos don Juanes maduros, que tienen puesto un ojo en mí y otro en mi fortuna», contestó Lucrecia, «la respuesta es no». Elizabeth la miró con ojos muy abiertos. «¿De veras crees que están más interesados en tu dinero que en ti?» Lucrecia sonrió y Elizabeth prosiguió diciendo: «Pero eso es ridículo. Eres tan hermosa y tan inteligente. Estoy segura de que cada hombre que te conoce se enamora de ti. Pero por ti misma, por supuesto. Eres muy buena al decir eso. Pero he heredado el sentido común de papá. Y con frecuencia me pregunto, si no tuviera él tanto dinero, ¿cuántos pretendientes y admiradores quedarían?» «Docenas y docenas», protestó Elizabeth con lealtad. «Pero, ciertamente, Jeremy Rook no estaría entre ellos». Las dos muchachas se echaron a reír. «Bueno, de una cosa estoy segura», dijo Elizabeth. «Nadie se casará conmigo por mi dinero». «Por cierto que no, con 3 hermanos, 2 hermanas, y el pobre papá siempre rehuyendo a sus acreedores». «Pero tu padre puede darse el lujo de ofrecer un baile para 500 invitados», exclamó Lucrecia. «Es el anzuelo para pescar un pez gordo», replicó Elizabeth. «Y yo soy la carnada. Después de todo, Annie se casó con Lord Bolton en su primera presentación social, y mis padres tienen grandes esperanzas en mí». «¿Y a ti no te inquieta la idea de casarse con alguien a quien casi no conoces, solo porque tus padres consideran que es una unión ventajosa?» Elizabeth se encogió de hombros. «¿Qué otra alternativa tengo, excepto la de quedarme en casa convertida en una solterona? Dentro de 1 año, Belinda tendrá 17 años. A ella le harán su baile y si se casa antes que yo, te juro que me moriría de vergüenza». Lucrecia quiso decir algo, pero cambió de opinión. Se despidió de su amiga y salió de la residencia, impresionante pero un poco deteriorada, del conde de Munster, para subir a su elegante calesín, tirado por un magnífico par de alazanes, y conducirlo ella misma hasta su casa. Mientras recorría el camino, contemplando las señales de la primavera en los nuevos brotes verdes en árboles y arbustos, Lucrecia reflexionaba. Tenía pocas amigas de su edad y quería mucho a Elizabeth, pero comprendía que pensaban en forma muy distinta. Todavía pensaba en Elizabeth cuando pasó frente a las verjas de hierro forjado de Merlincourt. Miró a través de ellas y vio la gran casa, exquisita bajo el sol de la primavera, con sus lagos plateados rodeándola como si fueran un collar. Entonces, mientras proseguía su camino, se percató de que por encima de los techos grises, entre las chimeneas retorcidas, ondeaba un estandarte. Eso significaba que el marqués estaba en la casa. Se preguntó por qué habría regresado, y se contestó que tal vez ofrecería una de esas alegres fiestas que de manera invariable provocaban una explosión de chismes malintencionados con el condado, debido, sobre todo, a que la gente local nunca era invitada. Menos de 1 kilómetro más adelante, Lucrecia dio vuelta para penetrar a través de las verjas abiertas en la casa Dover. Aunque más pequeña que las de Merlincourt,
tenían los leones heráldicos que figuraban en el escudo de armas de los Merlin, rematando 2 altos pilares de piedra. El escudo de armas de los Merlin estaba tallado en los muros de ambas casas. La casa Dower había sido construida durante el reinado de Carlos II. No era, de manera alguna, tan impresionante como Merlin Court, pero con todo, se trataba de una hermosa mansión. Las ampliaciones y mejoras que el padre de Lucrecia había hecho a la casa habían duplicado su tamaño, convirtiéndola en una residencia cómoda y excepcionalmente lujosa. Lucrecia detuvo su calesín frente a la entrada y entregó las riendas al palafrenero. «Gracias, Ferris», dijo con una sonrisa. «¿Va usted a montar esta tarde, señorita?», preguntó el hombre. «Eso espero», contestó Lucrecia. «Trae los caballos a las 2. Muy bien, señorita». El palafrenero saludó tocándose ligeramente su gorra, y un lacayo se precipitó a abrirle la puerta de la mansión. Lucrecia entró en el hermoso vestíbulo con techo de vigas y su escalera tallada en roble y la enorme chimenea de mármol. «Sir Joshua está en la biblioteca, señorita», le informó el mayordomo. Lucrecia se dirigió a toda prisa hacia la biblioteca y entró. Su padre estaba sentado ante su escritorio, pero se puso de pie en cuanto ella apareció y Lucrecia alzó el rostro para que la besara. «¿Compraste el caballo que querías?», preguntó la joven. «Compré 3. Creo que te gustarán. Uno de ellos, estoy seguro, es un campeón». Lucrecia sonrió. «Si sigues ganando carreras, el Jockey Club te va a expulsar de las pistas», le dijo en broma. «Has acumulado demasiados triunfos, papá». «Creo que mi éxito en todo lo que emprendo se debe a la planeación cuidadosa y adecuada organización», contestó Sir Joshua. Mientras hablaba, había cruzado la habitación rumbo a la ventana. Era un hombre apuesto, de facciones fuertes y bien definidas. Su cabello empezaba a encanecer, y esto le daba un aspecto distinguido que no había tenido en su juventud. Estaba bien vestido y todo en torno a él proclamaba éxito y riqueza. Sin embargo, era demasiado inteligente para ser ostentoso y demasiado culto para darse al mal gusto. «Quiero hablar contigo, Lucrecia». «¿Sobre qué, papá?», preguntó Lucrecia, quitándose la chaqueta y desatando las cintas que detenían su diminuto sombrero. Puso ambas prendas en una silla, antes de acercarse a la ventana para reunirse con su padre. Él se volvió a mirarla y dijo: «Eres muy hermosa, Lucrecia, y como ya sabes, siempre he tratado de darte en la vida todo lo mejor». Lucrecia sonrió. «Papá, de ti he recibido siempre lo mejor». «Y ahora», continuó su padre, «creo que algo que planeé para ti hace muchos años está a punto de realizarse». «¿Algo que planeaste para mí?», preguntó ella. «¿Qué puede ser?» «¿Tu matrimonio?», contestó Sir Joshua. Lucrecia lo miró, en el colmo del asombro. «¿Dijiste mi matrimonio?» «Sí, hija mía. Siéntate, por favor. Quiero explicártelo todo». Casi en forma automática, Lucrecia obedeció. Se dejó caer en el asiento acoginado bajo el alféizar de la ventana y levantó los ojos hacia su padre, con expresión estupefacta. Por un momento, Sir Joshua pareció titubear. Luego dijo con lentitud: «Recordarás que cuando compré esta casa hace 4 años, tanto tú como tu madre se mostraron sorprendidas de que hubiese escogido una propiedad pequeña en esta parte del país, cuando podía haber adquirido algo mucho más grande e impresionante. Sí, recuerdo que mamá habló de ello. También recuerdo que dijiste entonces que tú querías vivir aquí, pero que no nos explicaste el por qué. Escogí esta casa porque pertenecía a Merlin Court. Y tú eras amigo íntimo del difunto marqués, por supuesto». «Creo que él te quería mucho, papá. Quería lo que obtenía de mí. Era un jugador, Lucrecia, y un jugador con frecuencia necesita amigos ricos». «¿Quieres decir que le dabas dinero?», preguntó Lucrecia. «Le prestaba dinero», corrigió Sir Joshua. «Así fue como lo convenciste de venderte esta casa y la tierra que había pertenecido a su familia por generaciones enteras». «Sí, así lo hice», contestó Sir Joshua con franqueza. «Y también incluí en la operación 2 caballos míos que el marqués codiciaba. Uno de ellos, tal vez lo recuerdes, ganó el Derby. El otro tuvo mucho éxito en Newmarket. Habrían tenido mucho más éxito si su dueño no los hubiera vendido». «¿Pero por qué hiciste todo esto, papá?», preguntó Lucrecia. «Porque, queridita mía», contestó su padre,
Yo quería que con el tiempo te convirtieras en la marquesa de Merlin. Tú querías que yo me casara con el marqués. Vi que era un joven muy presentable, tenía buena clase y el tipo de posición en la vida que yo deseaba para mi hija. Lo importante también era que otros hombres simpatizaban con él. Casi no puedo creer, papá, que hayas planeado todo esto desde entonces. Yo tenía tan solo 14 años, observó Lucrecia. Es cierto, pero eras mi única hija, la persona que, después de tu madre, amaba yo más en el mundo. Pero, ¿cómo es posible que escojas marido para tu hija, por mucho que la ames? Por una parte, es posible que el marqués me resulte desagradable. Como sabes, nunca lo he conocido. Por otra parte, estoy convencida, papá, de que él no debe tener ningún deseo de casarse conmigo. En eso estás equivocada, replicó Sir Joshua. He sido listo, muy listo, Lucrecia. Ella sabía muy bien que a su padre le gustaba jactarse ante ella de sus triunfos con cierta vanidad juvenil. Ella sonrió al decir: ¿Qué has hecho, papá? Cuando decidí que debías casarte con el actual marqués, comprendí enseguida que podía ser una tarea difícil. Tiene, como tú sabes, fama de ser muy alegre y de moverse a sus guisa en la frívola sociedad que gira en torno a la casa Carton. Una sociedad que no recibiría de buena gana en su sano seno a una jovencita de tu edad. Lo he sabido yo misma, murmuró Lucrecia, recordando la conversación que había tenido con Elizabeth poco tiempo antes. Por lo tanto, comprendí que si el marqués había de convertirse en tu pretendiente, continuó Sir Joshua, tendría que jugar mis cartas con mucho cuidado. ¿Qué cartas?, preguntó Lucrecia. Tenía yo 2 ases, contestó Sir Joshua con un brillo alegre en los ojos. El primero era el dinero. El segundo era Jeremy Rook. Jeremy Rook, exclamó Lucrecia. ¿Qué tiene él que ver en todo esto? Sir Joshua comenzó a reír. Era la risa de un niño que acaba de hacer una travesura. He hecho creer al mundo de la alta sociedad, e incluso al marqués, que estás a punto de anunciar tu compromiso matrimonial con el heredero presunto del marquesado. Elizabeth me dijo apenas esta mañana que la gente hablaba de nosotros, exclamó Lucrecia ahora. Oh, papá, ¿cómo pudiste hacer una cosa semejante? Tú sabes que preferiría morir antes que casarme con Jeremy Rook. Y yo preferiría verte muerta que casada con ese cerdo miserable. Lucrecia contempló a su padre con asombro, mientras éste continuaba diciendo: Pero lo que tú y yo sentimos respecto a Rook es nada comparado con los sentimientos que hacia él tiene su familia. Yo sé que el marqués ha pagado sus deudas no una, sino docenas de veces. Sé que la condesa de Brora detesta hasta el sonido de su nombre. Ninguno de sus parientes diría nada bueno de él. Se detuvo para concluir con aire impresionante. Querida mía, pensé que la idea de que Jeremy pudiera transformarse en amo y señor de la casa Dower era más de lo que él podía soportar. ¿Y tú crees que para salvarme de Jeremy Rook, el marqués se casará conmigo? Papá, es la idea más absurda que he escuchado en mi vida. No tan absurda como crees, contestó Sir Joshua, porque hace media hora recibí una carta del marqués. Quiere verme para tratar un asunto que nos concierne profundamente. ¿De veras?, preguntó Lucrecia con incredulidad. Lo escribió con su propia mano. ¿Te das cuenta, Lucrecia? Es la primera vez que reconoce mi existencia. Y agregó: Oh, yo me di perfecta cuenta de lo que hacía cuando convencí al marqués, que me debía ya tanto dinero y quería aún más, de que la única forma en que podía pagarme era vendiéndome esta casa y 500 acres de tierra. Esto, para la familia Rook, es terreno sagrado, por supuesto. Eso enemistó a la familia conmigo. Pero tú consideraste que no importaba, ¿no es cierto? Yo sabía que su opinión no contaba. La adquisición era legal, y cuando tomé posesión de mi propiedad, quedé a las puertas de su casa. Aunque el joven marqués me ignorara, no podía olvidarme. Entonces, cuando conocí a Jeremy Rook, comprendí que el destino estaba a mi favor. Supongo que él también quiere mi dinero, ¿no?, preguntó Lucrecia en tono sarcástico. No solo lo quiere, está desesperado por lograrlo. Pero no fui demasiado generoso con él. Un poco aquí, otro poco allá. Sin embargo, le hice concebir esperanzas de poder casarse con mi hija única, que recibiría una estupenda dote y mi fortuna completa a mi muerte.
Continúa, dijo Lucrecia con suavidad, aunque estaba muy pálida. Comprendí que la idea resultaría horripilante para el marqués y la familia, y, como de costumbre, mi suposición fue correcta. El marqués viene a verme. Lo recibiré esta tarde, y podría apostar cualquier cosa a que pedirá formalmente tu mano. Lucrecia se levantó y caminó hacia la chimenea, hasta quedar de pie, de espaldas a su padre. No dijo nada. Él permaneció sentado en el asiento de la ventana, observándola con fijeza. «¿Estás enfadada conmigo? Me disgusta pensar en que sé que me usaras así», contestó ella. «No me agrada ser manipulada, y detesto la idea de casarme con un hombre que desea mi dinero, mi casa, pero no está interesado en mí. ¿Y tú crees que un hombre podría en realidad separarte en su mente de tus antecedentes y de tus posiciones?», preguntó Sir Joshua. Lucrecia recordó lo que ella misma había dicho a Elizabeth. «¿Tú crees, papá, que ningún hombre podría amarme por mí misma?», preguntó con aire miserable. «Creo que muchos hombres van a amarte en tu vida, queridita, pero no debes olvidar que aunque soy rico y que tu madre era noble, no tenemos entrada en la sociedad en la que yo quiero que brilles. Tú eres demasiado joven, y para la mayor parte de las mujeres la llave de entrada al mundo social es el matrimonio». «A mí me gustaría enamorarme», dijo Lucrecia en voz baja. «Eso es lo que todos los seres humanos deseamos. Pero ¿tú crees que podrías amar a alguno de los hombres que se nos han acercado hasta ahora, solicitando tu mano? Creo que estarás de acuerdo conmigo en que ninguno de ellos te merecía». «¿Y el marqués?», preguntó Lucrecia. «¿Crees que él caerá en la trampa que has preparado?». «Ya está adentro», contestó Sir Joshua. «O acepta la posibilidad de que su primo, a quien detesta, se instale aquí y sea dueño de parte de Merlincourt, o hará algo para impedir el matrimonio. ¿Cómo puede lograrlo, si no es casándose contigo?». «Pero él no me conoce», observó Lucrecia con voz débil. «No era probable que lo hiciera. Yo esperaba que, de algún modo, tendríamos contacto con el marqués o con su hermana, mientras vivíamos aquí. Pero tan pronto como murió el viejo marqués, me di cuenta de que se negaban a relacionarse con nosotros. Los había ofendido proporcionando a su padre el dinero que necesitaba y obteniendo de él lo que obtuve». «Fue muy injusto de su parte, papá». «No, yo comprendo su punto de vista. Tú sabes, Lucrecia, que la mayor parte de la gente detesta a los ricos, porque los envidia». «Eso suena un poco amargo, papá». «No, es la realidad, y lo más sensato en la vida es hacer frente a los hechos reales. Siendo una muchacha tan inteligente, espero que los enfrentes. Puedes seguir como estás, perseguida por cazafortunas miserables, hasta que se presente un hombre que sea lo bastante rico como para hacerte creer que eres tú, y no tu fortuna, lo que le interesa. Gracias, suscríbete y darle me gusta.